¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Incidentes de estos días y de redes sociales, que sí, yo pero prefiero dejar pasar y no atribuir, no dejar ahí en ese mundo de las redes sociales, eh, básicamente porque me parece que es un lenguaje y un juego distinto al del periodismo profesional, que es donde el ámbito en el que me muevo, ¿no? por supuesto, por supuesto. Bueno, más allá de esto que tiene que relación con esto que hace unas semanas pasó, ¿no? Ante una entrevista tuya y esto que dijo el presidente, sacado de contexto lo tuyo y bueno, y tuvo esta repercusión. Pero te pregunto, ¿sí? Estamos ya a mitad de año, la famosa B corta, esa que estaríamos en la parte ascendente de la B, no se ve. ¿Mm? Y los indicadores de mercado indican justamente todos números distintos a lo que nos dicen desde el Ejecutivo. Y aparte con cuestiones que van desde algunas cosas que se decían en campaña, donde el dólar era lo fuerte, el peso no servía para nada. La semana pasada el ministro de Economía dice que apostemos al peso, que bueno, esas cuestiones. ¿Qué de todo esto está pasando y qué nos podés decir a nosotros, los comunes de los mortales? Mira, en mi percepción, el gobierno, bueno, como vos decís, claramente tuvo un plan, una ejecución de un programa económico que es distinto del que dijo en campaña Milei. El plan económico que implementa desde diciembre el gobierno es el plan económico de la dupla de Luis Caputo, el ministro de Economía, y Santiago Bausili, el presidente del Banco Central, y que tiene que ver con una lógica de competencia de monedas que no es la dolarización que se había prometido, por eso también quedaron en el camino todas las figuras que hablaban de dolarización alrededor de Javier Milei, y eso quedó solamente como un anuncio de campaña que fue muy efectivo comunicacionalmente. Milei encontró ahí algo que venderle a la sociedad, más allá de si después lo implementaba o no. Básicamente, desde que arrancó ese programa hasta acá, si a mí me preguntabas en junio, en diciembre, si hoy íbamos a estar como estamos, la verdad es que no, que yo pensé que íbamos a estar peor. Me Peor. imaginaba un primer trimestre del año mucho más caótico. Si el programa era la dolarización, me imaginaba un escenario muy complejo en todo el primer trimestre del año. Y la verdad es que el camino que transitó el equipo económico hasta acá era muy complejo, básicamente porque no estaban los dólares ni siquiera de los depósitos, ¿no? Ujú. Entonces, el riesgo de tener una crisis de hiperinflación o de corralito y de no poder tener los depósitos sacar los depósitos de los bancos era muy alto, estaba ahí latente, y el desarme de ese paquete ocurrió hasta acá con una baja de la inflación mucho más acelerada de la que yo pensaba. Ahora me parece que estamos en el momento en el que empieza otro partido, y es el de esta segunda etapa, que tiene que ver mucho más con eh, la cirugía, con el bisturí, con bajar la inflación del 4% a el 1% mensual o al 0, mensual. Es mucho más difícil que bajarla del 25 a un dígito. Ujú. Empieza una etapa en la que la reactivación económica tiene que aparecer, y por ahora eso no se ve, y tienen que aparecer las inversiones, y es un proceso mucho más desafiante que requiere mucha gestión y precisión en la gestión, que quizá es hasta acá el punto más débil del gobierno de Javier Milei, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que impacta? Este análisis que vos haces es muy interesante desde un especialista, pero ¿cómo crees que recibe la gente, el común de los vecinos, el que no tiene partido político, el que sale a la calle a trabajar, que es la mayoría, o que no tiene una identificación política, a favor o en contra, y dice, che, pero pará, el otro día el ministro de Economía, una vez más un ministro de Economía dejó una frase de esas que por experiencia, el que apuesta al dólar pierde, el que depositó dólares va a recibir dólares.
El peso va a ser la moneda fuerte, se la atribuimos ahora en ese catálogo a Luis Caputo, y que la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos, cuando se hizo en campaña al revés. ¿Cómo crees que esto lo toma la gente? ¿O todavía hay como una Mira, anestesia yo por, qué sé yo, por lo que pasó el año pasado y por cómo estábamos y por qué estamos ahora? No me sé, ¿cómo lo parece que interpretas? sí, en la comparación de la frase de Caputo, a mí lo que más me preocupa es que la gente tenga que vender dólares para pagar los impuestos. Si hubiera dicho, la gente va a tener que vender dólares para comprarse un auto o para comprar pintura para pintar la casa, color ahora. Vender dólares para pagar los impuestos solamente me parece que va a tener bastante gusto a poco si ese es el escenario hacia adelante. Ujú. Yo la verdad es que creo que esa discusión que tenemos nosotros todos los días en los medios, que está muy en las redes sociales y demás, es de un nicho muy absoluto, muy chiquito, que lo que está mirando la gente cotidianamente era, primero, descomprimir con la inflación, y eso me parece que lo siente, pero claramente la sociedad ahora está preocupada porque ha corrido la inflación como su principal preocupación, pero empieza a aparecer como preocupación la desocupación, porque la verdad es que la recesión es muy profunda y la recuperación eh, tiene una trampa, encierra una trampa, a mi entender, hay que ver cómo termina esa dinámica, pero tiene muchos riesgos de ser una recuperación con un promedio tramposo, donde el Ujú. promedio de que la economía en el último trimestre del año está creciendo, pero lo que esté creciendo sean dos o tres sectores que estaban muy mal el año pasado o que tienen mucha inversión directa a partir de el RIGI, a partir de regulaciones específicas y a partir del potencial que tienen sectores como el energético, el petrolero y demás, pero que en términos de derrame general de empleo en todo el país, van a tener muy poco impacto. Entonces me parece que la sociedad está migrando de la preocupación por la inflación, que era una cosa muy intolerable, y hoy se ve en el supermercado, esta cosa de tener el precio repetido un mes contra el otro, digamos, que no te suba todos los meses de manera descontrolada y que pierdas la referencia a cuánto valen las cosas. Sin embargo, la preocupación por el nivel de actividad, el nivel de consumo y por lo poco que puede recuperar un salario versus lo que perdió contra la inflación acumulada desde diciembre hasta acá, es la nueva preocupación y el nuevo dolor de cabeza, ¿no? ¿Y cuánto se sostiene o se puede sostener justamente esto, ¿no? El detrimento de un salario por la inflación, pero ahora sumado por esta actualización de tarifas que venimos sufriendo, que está bien, hay que actualizarlas, sí, pero ¿de qué sirve? Y te hago la pregunta, ¿qué sirve o hasta cuándo se puede sostener tener tarifas actualizadas con salarios desactualizados? Sí, bueno, esa ecuación es inviable, claramente, si no hay una recomposición de salarios, el ajuste de las tarifas se va a morir en el corto plazo, ¿no? Empieza a tener conflicto todo el tiempo. Ahora acá, la pregunta que vos haces es la pregunta del millón, es lo que todos nos preguntamos, ¿cuánta tolerancia tiene la sociedad a el ajuste? Que en gran parte es el ajuste que había que hacer. Podemos discutir mucho la forma, por dónde se empieza, a qué sectores se ataca primero, a cuáles después. Ujú, sí. Por supuesto que a mí me gustaría mucho más que se le corten beneficios impositivos a los jueces que no pagan ganancia, o a Tierra del Fuego, que tiene beneficios fiscales específicos, que se le ajuste a los jubilados. Entonces, Milei le dijo a la sociedad algo que iba a pasar y pasó, que es que iba a ser un programa muy duro, que iba a ajustar, que iba a recortar el gasto y que la sociedad iba a sufrir, que la casta iba a sufrir más, pero que todos la íbamos a pasar mal porque era muy difícil el ajuste que había que atravesar y que había que hacer. Y eso pasó, pero además la inflación bajó. Entonces eso le dio a él una credibilidad que hasta acá los políticos no tenían. Bueno, esa credibilidad
ayuda a que él sostenga la imagen positiva ahora, porque él dice, ahora vamos a una recuperación en B corta y la gente en parte le cree. Lo que pasa es que ahora necesita empezar a mostrar eso en resultados. Si la recuperación no aparece, si la recuperación económica no aparece, el dilema que va a tener Milei es que va a tener un problema de humor social y de conflictividad a partir de esa caída de la economía y de esa recesión que se profundiza, pero además va a tener un problema de credibilidad sobre su palabra. Bien. Y te llevo para un análisis en relación a lo que es a nivel internacional, ¿no? Porque evidentemente, por lo que vemos, por sus actitudes, por todo esto, a nivel internacional, a nivel nacional, con distintos actores, incluso con los propios, tiene una comodidad en el conflicto, ¿no? El presidente. Sí. Y eso, hoy por hoy, lo tiene diciendo alguna cuestión en contra de China, pero le tenés que ir a pedir que renueve un préstamo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y tenés al Fondo Monetario, al cual le fuiste a pedir, y estás hablando que el principal auditor es comunista, bueno, esas cosas que venimos. ¿Cómo crees que eso, o si crees que esto va a influir negativamente para el país, ¿no? A la hora justamente de buscar esa plata que es la que se necesita también? Mira, con China especulamos muchísimo con eso y finalmente China le dio la renovación absoluta del 100% del swap, del 100% del préstamo al Banco Central y además se lo renovó por 2 años. Ni siquiera tiene que ir a buscar una renovación el año que viene. A Bien. pesar de toda la tensión política, pudieron ir por carriles distintos. Las posiciones personales de las posiciones o la negociación a nivel país. Eso es muy raro. Ahora, eso, cuando hablo con algunos expertos en temas internacionales, lo que me dicen es que la diplomacia se ha vuelto en el mundo una diplomacia de personas. No es Ajá. Milei el único jugador en el mundo que está jugando así. Yo le digo algo a otra persona y eso no quiere decir nada de lo que pasa entre los dos países. Por supuesto que eso trae tensiones, trae resquemores, no facilita las cosas. Con el Fondo Monetario me parece que estamos viendo otra película. Me parece que lo que pasó con el Fondo Monetario, o más que me parece la información que yo tengo de lo que pasó con el Fondo Monetario, es que primero se tensó la negociación, se empantanó la negociación, el equipo económico vio o tiene claro hoy, por supuesto que esa situación es dinámica y mañana con alguna otra cuestión puede cambiar, pero el equipo económico lo que vio en junio es que no va a tener ayuda financiera del Fondo Monetario para abrir el cepo. Resuelto este tema, no tiene más por qué cuidar la relación con el fondo porque no hay nada que el fondo le vaya a dar, ¿no? Y ahí es donde me parece que empezaron a fluir las tensiones que se transformaron en declaraciones políticas y declaraciones públicas muy duras de Milei contra Rodrigo Valdés, a quien caracteriza como alguien de izquierda, siempre fue el ortodoxo en el Fondo Monetario, ¿no? Claro. Más de, si querés, la que tiene una posición más heterodoxa, en el fondo es Cristalina Georgieva, no Rodrigo Valdés. Pero bueno, así lo eligió interpretar Milei, que lo que hace es elegir enemigos públicos para sostener su construcción discursiva, incluso separándose de la realidad, ¿no? No importa si esto es o no es cierto, lo importante es que sea consistente con el discurso que él va dando. Y ahora empieza a encontrar algunos problemas y en esos problemas, en lugar de dar una explicación, elige encontrar un enemigo. El Banco Macro, Rodrigo Valdés en el Fondo Monetario y así. Total tiene funcionarios que van con la ambulancia, ¿no? Mondino, Caputo o un montón, el que le toque, ¿no? El que va a poner paño frío, bueno, no es tan así. Muy, Guillermo Franco sobre todo, Guillermo Franco, que exactamente. le ha venido muy bien para amigarse con la casta. Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que ese es un problema si no aparecen los resultados económicos, Juan. Claro. Si los resultados económicos no aparecen, todo esto que puede ser tolerado,
que para algunos sectores puede ser simpático, que tiene un nivel de tolerancia, si el humor social cambia, empieza a ser todo el tiempo, empieza a ser todo a jugarte de manera negativa, ¿no? Sin duda, sin duda. Cecilia, bueno, la verdad que un lujo charlar con vos, te escuchamos, te vemos en la tele, en TN, en la radio, así que siempre es una palabra autorizada. Aparte, estás acá en el corazón de 9 de julio. ¿Hace mucho no venís? Fui el 22 para un cumpleaños familiar y Ajá. ahora en agosto me daré una vuelta de nuevo. No, trato de ir por lo menos una vez cada mes, cada 2 meses. Toda mi familia está allá, yo soy la única de los buplé que se quedó en Buenos Aires, así que por mis sobrinos, por mi mamá, por mis hermanos, siempre alguna excusa tengo para darme una vuelta y además están todas mis amigas, ¿no? Sí. ¿Te consultó tu hermano, el ahora funcionario municipal, a la hora de decir, che, agarro esto? O- Em, Y no sé si eso, no sé si debería decir esto o no, pero un poco como las cosas importantes en la vida siempre nos las consultamos. Me parece que lo que hizo fue llamarme para que debe haber llamado a todas las personas que pudo llamar hasta que encontró todas las que le dijeran que sí, porque él realmente tenía muchas ganas la cosa pública le interesa, así que tenía muchas ganas de hacerlo. Cecilia, primero muchísimas gracias por este ratito, por charlar, por aceptar. Sabemos que tu agenda diaria es intensa, de un medio a otro, y entre todas las cuestiones tuyas, así que, y todo el trabajo fuera del aire, ¿no? Que se hace desde el periodismo también, que es mucho, y a veces hasta altas horas de la noche. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, un gusto, y en algún momento será un lujo poder tenerte acá de manera en vivo y en directo, ¿no? Acá en Zona Cero. Bueno, un gusto para mí siempre estar presente con los medios de 9 de julio, así que mi corazón está ahí, así que encantada. Te mando un saludo, muchísimas gracias. Gracias.